¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo, aquí a Cine y Basket TV. Hoy estamos con el cine y hoy traemos una película de esas que a mí ya sabéis que me encantan, una película del año 1958 y una película de uno de esos personajes absolutamente inolvidables, carismático y legendario. Podríamos decir una cantidad de adjetivos tremenda, todos buenos porque yo tengo que reconocer que es uno de mis personajes favoritos de la historia del cine. Estamos hablando de Boris Karloff y hoy traemos esta película Pasillos de Sangre, una película dirigida por Robert Day y que bueno, pues os traigo aquí para comentaros que ha sido una película que he visto. Recuerdo que esta película la vi hace tiempo, me gustó mucho, no la vi entera, recuerdo que la pillé pues en algún canal de estos de cine clásico, la pillé ya empezada y hace unos días pues la adquirí, la, la compré en DVD y la he vuelto a disfrutar. Y os tengo que decir que la he disfrutado con mayúsculas, porque prácticamente pues yo ya daba por seguro que me iba a gustar, porque una película protagonizada por Boris Karloff y con esa estética lúgubre que tienen todas sus películas, pues vamos, estaba seguro que iba a ser una película que me iba a gustar muchísimo, ¿no? Y además esta película me recuerda mucho, porque claro, es del mismo año. Recordaréis que aquí en el canal, uno de los primeros capítulos, hablamos de la serie El Velo, esa serie presentada por el propio Karloff, y de este mismo año, de ese mismo año del Velo, que era 1958, es esta serie, esta película Pasillos de Sangre. ¿Qué nos encontramos en esta película? Pues si os parece vamos a pasar a comentar la sinopsis y luego vamos a ahondar un poquito en lo que es la historia y la cantidad de películas en la que se inspiró un determinado y terrible tema. El doctor Bolton, un comprometido cirujano, está intentando acabar con el sufrimiento de sus pacientes, experimentando con drogas de todo tipo, pero lo hace en su propio organismo y acaba convertido en un adicto. Durante una demostración de su gas anestesiante, uno de los pacientes despierta y ataca violentamente a varios estudiantes y médicos. Bueno, esto podríamos decir que es una descripción rápida y bastante simple de lo que nos vamos a encontrar en la película. Los que seáis seguidores del cine clásico, sobre todo del cine, digamos, inspirado en historias de Edgar Allan Poe o de Lovecraft, eh, recordaréis alguna de las películas más míticas de Boris Karloff. Y en concreto, para mí, la película más mítica de Boris Karloff, mi película favorita de Boris Karloff es El ladrón de cadáveres, que a mí me parece una obra maestra del cine. Es un peliculón, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Próximamente, por supuesto, la traeremos aquí. Siempre cuando uno se acuerda de Boris Karloff, lo primero que se te viene a la cabeza es su personaje como el monstruo de Frankenstein, el mejor monstruo de Frankenstein, yo creo, de la historia del cine. A mí me gusta mucho, os tengo que decir también, el monstruo del jovencito Frankenstein interpretado por Peter Boyle. La verdad que ese personaje me gusta bastante, pero en el tono de lo que es el personaje auténtico de Mary Shelley, etcétera, pues el Frankenstein interpretado por Boris Karloff a mí me encanta. Además es mítica su rivalidad, su relación parece que no demasiado buena con Bela Lugosi, ya sabéis, el conde Drácula. Pues parece que los dos no se llevaban demasiado bien y a mí la verdad es que confieso que siempre me ha gustado más Boris Karloff. Le he visto, no sé, le he visto como más carisma, ¿no? Como más... no sé, a mí es que Boris Karloff la verdad que me gusta muchísimo, las películas, la mayor parte de ellas me gusta mucho. Una de las que quiero hablar aquí en el canal próximamente es esa película con un jovencísimo Jack Nicholson, El Terror, que es una película en color, una película pues creo que es de los años ya finales de los 70 o algo así. Y esa película es muy recomendable también. Es una película rara, extraña, pero está bien. Luego, por supuesto, lo que hemos dicho, Frankenstein, etcétera. Y para mí, insisto, mi película favorita es El ladrón de cadáveres. Si yo tuviera que organizar una sesión de cine de Boris Karloff una tarde noche, me pondría seguidas
El ladrón de cadáveres y esta, Pasillos de sangre. Yo creo que sería una sesión absolutamente maravillosa, porque son dos películas que además tratan prácticamente de lo mismo, que son los ladrones de cadáveres. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de ladrones de cadáveres que en realidad son ladrones de vivos, ¿no? Porque lo que hacen pues es cometer crímenes. En el caso de esta, de Pasillos de Sangre, hay un personaje que es absolutamente tremendo, que es Ben el Negro, que es un hombre grande y barbudo, y que, bueno, pues regenta o está siempre en una especie de pensión bareto, cutre, en el cual pues comete los crímenes y luego pues ya veremos de qué manera los legaliza, entre comillas. Y las historias estas de los ladrones de tumbas, sobre todo son famosas y sobre todo son conocidas por dos personajes que en el Edimburgo clásico pues se hicieron famosos, se hicieron trágicamente famosos, ¿no? Sobre todo por las novelas de Walter Scott, Sir Walter Scott, que nos trajo las hazañas oscuras de, seguramente que os suenan, Burke y Hare. Burke y Hare, que fueron dos personajes que saquearon directamente los cementerios de Edimburgo. Porque en aquella época digamos que los estudios que se hacían de medicina pues se hacían con cuerpos reales y evidentemente pues había más demanda de lo que eran alumnos, por así decir, que lo que eran cuerpos, ¿no? Entonces esos cuerpos eran muy bien pagados por la ciencia y estos dos personajes, Burke y Hare, se dedicaron pues a sacar primero de los cementerios esos cadáveres para más tarde, viendo que era un dinero fácil, pues cometer crímenes y llevar pues a gente pues que estaba bien de salud, a gente sana, los asesinaban en una pensión además también y luego se los llevaban a un doctor que se hizo pues tristemente famoso, que era el doctor Knox. Así que Burke y Hare pues pasaron a la historia como los posiblemente pues los dos ladrones de cadáveres más famosos de la historia, ¿no? Además acabaron estos dos muy mal. Al final uno le echó la culpa al otro, se chivó de los crímenes, acabó ahorcado, el otro pues acabó como mendigo y además ciego. Y el doctor, pues creo que participaba en el doctor Knox este que les daba el dinero por los cadáveres, pues creo que participaba en circos y en estos teatros que se montaban con indios y con el Buffalo Bill y todos estos números extraños, ¿no? Y esta película, Pasillos de Sangre, tiene mucho que ver con esto. Porque aquí, digamos que hay un personaje que es este Ben el Negro, que lo que hace es aprovecharse de la bondad del Doctor Bolton para que el Doctor Bolton le firme, pues, lo que son, digamos, certificados de muerte, cuando en realidad esos certificados, pues, son de gente a la que ha asesinado Ben el Negro, ¿no? Así que bueno, el doctor los firma confiando que son gente que ha muerto de manera natural, pero lo que no sabe es que pues Ben el Negro pues los ha asesinado con ayuda de su mujer, de otra chica y de un gigante que, bueno, pues es el que los estrangula, ¿no? La película tiene una historia que además, nada más empezar, ya nos sitúan en que estamos antes de que se invente la anestesia. De hecho, el primer rótulo que aparece en la película es ese, precisamente, ¿no? Que estamos en una época en la que todavía no existe la anestesia. Y este doctor Bolton, este gran doctor y muy buena persona Bolton, que aquí interpreta a Boris Karloff, pues digamos que está empeñado en que se pueda operar a la gente, pero que la gente no tenga que sufrir mientras se la opera, ¿no? Entonces él sobre todo, digamos que se da cuenta cuando ve por la calle tanto sufrimiento. Hay una niña, por ejemplo, que tiene un problema en un pie. Además, imaginaos las circunstancias, ¿no? Imaginaos el ambiente más
más dantesco y más errático que os podéis imaginar. Niños trabajando, miseria por todas partes, suciedad. El bar este que donde estaba en el negro es un bar donde pues no hay ningún atisbo de limpieza. O sea, imaginaos el garito más cutre en el que hayáis estado, pues esto es todavía más cutre. Además, ya os digo que es también una especie de pensión. Y en este lugar, el doctor Bolton ve a un antiguo paciente al que le falta una pierna y que, bueno, pues está sufriendo tremendamente. Entonces el doctor Bolton, pues, se siente culpable porque ese hombre, pues, está sufriendo mucho y además, pues, le tuvo que hacer toda aquella intervención sin anestesia. Claro, imaginad vosotros lo que tenía que ser aquellas operaciones sin anestesia, ¿no? Tenía que ser algo verdaderamente tremendo, ¿no? Así que el doctor Bolton pues empieza, digamos que a obsesionarse con este tema, empieza él mismo a probar consigo pues todos estos inventos y estas historias, inhala continuamente pues esa especie de gas, digamos anestesiante, y se vuelve adicto. Se vuelve adicto, además está enfrentado, por así decir, con el colegio de doctores. A lo largo de la película vemos que va teniendo enfrentamientos con estos doctores, porque claro, estos doctores no entienden, ¿no? No pueden asumir que cómo se va a poder operar con una anestesia, ¿no? Que cómo se va a poder dormir al paciente, que cómo se le va a poder intervenir sin que se entere, ¿no? Es algo que parecía pues absolutamente marciano, ¿no? Entonces, tenemos ahí por un lado ese enfrentamiento, por otro la obsesión de Bolton por que esa gente no sufra, por otro lado tenemos la miseria, la gente cada vez sufriendo más, niños, ancianos, mujeres, etcétera, y luego tenemos ese personaje de Ben el Negro, que es el malvado de la película, ¿no? Además es curioso porque tienen una red, este Ben el Negro tiene una red muy bien montada para, pues bueno, encontrar a una persona que puede estar sana o puede estar, o yo qué sé, pues puede tener un problema en una pierna, en un brazo, o puede andar sano como una manzana, y lo que hacen pues es capturarlo y matarlo y luego pues conseguir, engañando, eso sí, el, pues el certificado de defunción que hace este Boris Karloff aquí interpretando al doctor Bolton. Es una película de una ambientación absolutamente, os digo, oscura y eso. A mí me recuerda mucho, yo siempre cuando... Yo soy muy fan lo he comentado varias veces en el canal, en la página web, en cinebasket.com, lo he comentado, en Twitter también. A mí me gustan mucho las historias de Sherlock Holmes. Y las adaptaciones que se hicieron de Sherlock Holmes en los años 80, las series que se hicieron en los años 80 y las que se hicieron, algunas películas que se hicieron en los 70 y tal. Aunque también os digo que el otro día tuve la oportunidad de ver Sherlock Holmes en Nueva York y realmente me pareció un auténtico espanto. Es la primera vez que me he aburrido realmente con una película de Sherlock Holmes. Pero todo ese ambiente de esas cantinas, de esos personajes ebrios, esas calles con lluvia, oscuras y tal, pues todo eso me recuerda siempre cuando veo películas de este tipo, ¿no? Y aquí esa ambientación no se pierde en ningún momento, o sea, es una ambientación realmente de, pues ya os digo, que podías, cuando tú lees un libro, un relato de Poe, o cuando lees algo de Lovecraft, tú te imaginas unas calles, te imaginas un mundo que es muy similar a lo que vemos en estas películas, en El ladrón de cadáveres o en esta Pasillos de sangre. Es una película altamente recomendable. Yo en la página, en cinebasket.com, hablamos de algunas de estas películas de terror clásico. Recuerdo, pues, yo qué sé, así de primeras, pues La Cámara de los Horrores, recuerdo que hablamos. O hablamos también, por ejemplo, del El fotógrafo del pánico. Hablamos de muchas películas. Y de Boris Karloff, la verdad que en la página no habíamos hablado. Aquí en el canal es la segunda vez que lo traemos. Y yo os digo que le da calidad. O sea, le dan calidad sus actuaciones y sus personajes. Además, ya os digo que esta película
pues podemos ver intervenciones médicas que son como teatros de operaciones o algo así, donde cuando se va, pues cuando el doctor Bolton va a presentar la que era su idea de la anestesia ante los estudiantes y eso, pues se ve todo como si fuera una especie de teatro y la gran actuación de Bolton de fondo. Y bueno, cuando se levanta ese primer experimento, entre comillas, de Bolton y se levanta y empieza a atacar a todos los allí presentes, a todos los médicos, pues es algo que recuerda aquel capítulo de Los Simpsons, ¿no? El capítulo de la empollona aquella que no podía oler a los empollones y tal, pues recuerda un poco a eso, ¿no? Y bueno, deciros que es una película altamente recomendable, que es una de esas películas que a mí personalmente puedo decir que de mis favoritas. Ya os digo que yo os recomiendo en una sesión de tarde-noche, esta Pasillos de Sangre y El Ladrón de Cadáveres. Yo creo que podéis pasar eh, una tarde maravillosa. Esta película de hecho dura 85 minutos aproximadamente. Más o menos yo creo que por ahí le debe andar El Ladrón de Cadáveres. Y nada, no os lo perdáis, no dejéis de disfrutar del señor Boris Karloff, de estas películas, de estos relatos absolutamente maravillosos. Hoy os hemos traído esta película aquí a Cinebasket TV. Recordaros que esto lo he subido hoy jueves, día 31 de enero, y que mi intención es mañana subir, empezar, estrenar, por así decir, un canal en iVoox, un canal que será del Cestacuentos, exclusivamente de NBA. También aquí al canal de Cinebasket TV traeremos esos audios y mañana empezaremos ese nuevo programa en iVoox. Mañana daremos el salto a iVoox con el primer programa, mañana viernes, sábado, no os puedo... Más bien os voy a decir el fin de semana, viernes, sábado, domingo, ahí entre los 3 días va a andar la cosa. Y ya sabéis que en Twitter pues voy informando, en la cuenta de Cinebasket vamos informando y también en la mía de Igor Birkic pues también voy informando de las cosas. Por cierto, seguid la página ahora mismo está muy activa, como sabéis los que la seguís en Cinebasket en Twitter, donde ya pues con la colaboración de mi colega Miguel Gutiérrez pues es una gozada, porque la verdad hace unos hilos maravillosos, geniales, de baloncesto, de cine, además mucho cine actual. Si os gustan los cómics, el tío la verdad que lo hace francamente bien. Tiene colgados varios hilos de cómics que son maravillosos y de películas clásicas, de cine más moderno. Así que ya sabéis, Cine y Basket en Twitter. Mi cuenta es Igor Birkic bueno, pues ahí nos podéis encontrar y ahí contamos pues una serie de historias que vamos comentando, ¿no? Y aquí ya sabéis, en Cinebasket TV, donde vamos subiendo, pues eso, varias secciones, mis colecciones, historias del cine, baloncesto, el cutrerror, el no sé qué. Pues nada, aquí seguimos. Este ha sido el capítulo que hemos traído hoy, la película Pasillos de Sangre, con el gran Boris Karloff y dirigida por Robert Day. Y nada, que paséis muy buena tarde, noche o buen día cuando escuchéis este programa. Un saludo a todos y muchísimas gracias.